Saludos cordiales, estimados colegas del Perú. Les saluda nuevamente el docente digital. Regresamos con este video sobre el último webinar que se ha brindado sobre la contratación docente 2024 a cargo del Ministerio de Educación. Sin duda alguna, este es el último webinar que se brinda, en donde se ha absuelto varias preguntas, dudas que se tenía. Y sobre ello abordaremos en este video. Recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal y es completamente gratuito para así estar al tanto de las novedades educativas. Continuando, es muy importante iniciar a detallar quiénes han brindado este webinar. Si uno revisa el nombre de los especialistas de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, lo que han dirigido han sido dos. Y uno de ellos, si uno revisa en el portal de la SUNEDU, va a encontrar con la sorpresa de que es bachiller en Ciencias de la Comunicación. Y el otro, al que el otro le llamaba doctor muchas veces, es bachiller en Educación. Como nos damos cuenta, como ya habíamos previsto, quienes dirigen el Ministerio de Educación son bachilleres, en su mayoría. Bueno, también hemos encontrado ya en noticias anteriores, en los años anteriores, ya se ha dado a conocer. Y actualmente, esta es la situación, estimados colegas, maestros y maestras. Por lo tanto, la pregunta es, de razón que existe tales modificaciones a última hora, redireccionamiento, replanteamiento de los numerales, de las normas, etcétera, etcétera. Ahora sí podemos comprender. Y por ello, muchos decían que se debe de reestructurar el Ministerio de Educación y en sí, pues, por lo menos, sean titulados con estudios de posgrado, conocedores de nuestra realidad educativa en el Perú. Bachilleres, no estamos bajando el nivel a los profesionales, pueden tener buenas iniciativas, pero cuando uno asume en realidad el campo laboral educativo es cuando uno ha trabajado en el campo, en el aula y conoce la realidad, cuando ha palpado cómo es el trabajo educativo en una institución educativa con estudiantes, con padres de familia, con instituciones aliadas a la institución educativa. En fin, maestro, maestra. Este es el detalle, esta es la situación de la realidad quienes dirigen el Ministerio de Educación. Entonces, en este webinar dieron a conocer en sí lo que ya se ha dado en la norma, en el decreto supremo, la número 020-2023 Minedu, ya se dio a conocer. Entonces, esto es repetir, ¿no?, lo que ya se ha dado de manera organizada. Y por ende, el contrato docente ha sido publicado, por cierto, el 24 de diciembre del año pasado. Y este contrato docente en específico es para instituciones educativas públicas de educación básica y técnico-productiva, antes y durante el año lectivo. Correcto. Pero aquí indica asegurar la dotación oportuna de profesores. Sin duda alguna, se está debatiendo respecto al cronograma. Y por ello, dan a conocer en las siguientes diapositivas la situación latente. Como ya habíamos hablado en anteriores videos,
referente a los responsables de este proceso. Recordarles que la UGEL o cada UGEL va a conformar los miembros titulares y alternos de este proceso de contrato docente, ¿sí? Pueden incorporarse más miembros, pero si se pide que sean 3 miembros titulares y alternos, y en instituciones educativas o en plazas de EIB donde existan las UGELes, necesariamente debe de haber un representante de organizaciones indígenas. Y si no hubiere, también no es obligatorio, ¿no? Y si es que hubiere, sí o sí tiene que estar presente. Como bien sabemos, este contrato docente 2024 está estructurado en estas etapas. La etapa 1, renovación docente; etapa 2, contratación por la prueba nacional; y la etapa 3, contratación por expedientes. Y tengamos presente algo importante. La etapa 1, que es la renovación docente, para este proceso de contrato docente 2024 solamente se ha implementado para educación técnico-productiva, es decir, para CETPROS, ¿no? Y en cuanto a la etapa 2, es exclusivamente para instituciones educativas de EBR, EBE y EVA, excepcionalmente PRONAI y CRAI. Y la etapa 3, que es la contratación por expediente, en este caso para todas las modalidades EBR, EBE, EVA, ETP y programas. Y en las 3 etapas hay contrato por situaciones diferenciadas, y ello se detalla a continuación. Entonces, estimado maestro, en cuanto a esta etapa 1, la renovación, que es exclusivamente para educación técnico-productiva, solamente van a ser considerados los colegas docentes que hayan tenido un vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en la misma vacante, ¿sí? Contabilizado hasta el 31 de diciembre del 2023. Y de igual manera, usted, si quiere ser renovado, debe de cumplir los siguientes requisitos. Para plazas de ETP con título de profesor o licenciado en educación, o con título profesional universitario no pedagógico. Entonces, otros profesionales que tengan otras carreras tranquilamente pueden participar, bueno, de esta renovación, o con título profesional técnico, ¿sí? En las especialidades de educación técnico productiva. Y de igual manera, si usted va a ser renovado, debe de contar con evaluación favorable de su desempeño. Y contar, habíamos indicado, mínimo de 3 meses en la misma vacante. En la misma vacante, no en otra vacante, maestro. Para algo es renovación. Y la vacante objeto de renovación se encuentra disponible, ¿no? Si se encuentra disponible esa vacante. Y de igual manera, para instituciones educativas con plazas de EIB, bueno, en este caso son en su mayoría en educación básica. Entonces, de igual manera, usted, bueno, habíamos indicado ya en otros videos, si es que usted no quiere ser renovado, tranquilamente presenta el anexo número 18, el desistimiento. ¿Sí? Desistimiento. Y en caso de que usted no presente su desistimiento, se va a evaluar su desempeño según el anexo 17 y el cumplimiento de las condiciones en el artículo 15, ¿no? Y al término de la evaluación de desempeño, el director de la institución educativa va a presentar ante la UGEL la solicitud de renovación, ¿sí? Con los anexos respectivos donde usted debe de llenar. ¿Cuáles son? El anexo 8, 9, 10, 11, 12 y 19. Y por cierto, ahí se va a adjuntar lo que es el anexo 17, ¿sí? La renovación de contrato no está permitida a docentes que cuenten con una doble percepción por función docente. Si ustedes tienen, además, están trabajando o son nombrados en otra institución, no pueden ser partícipes de esta renovación. La norma está clara, maestro, maestra. Salvo que en una de ellas ustedes, bueno, en su anterior trabajo, presente su renuncia, ¿no? Respectiva.
Ahora vayamos exclusivamente a la etapa 2, la contratación por la prueba nacional. Aquí, estimados maestros, participan los postulantes que rindieron la prueba nacional del año 2022, según los grupos de inscripción y de acuerdo en el cuadro de méritos publicado. En este caso, cada UGEL ha de publicar ya el cuadro de méritos. Los postulantes deben presentar sus documentos ante la UGEL que seleccionaron para el contrato del año en el año 2023, ¿no? En este caso. En esa misma UGEL ustedes van a presentar sus documentos. Y en caso que exista el empate en el orden de mérito, el comité aplica la ficha de evaluación según el anexo 13 para el desempate. Y además los criterios establecidos en la norma vigente para el desempate correspondiente. Sí, los postulantes ubicados reciben el acta de adjudicación, ¿ya? En este caso suscrito por la UGEL y el docente. Eso es en respecto a la contratación por la prueba nacional. Un punto importante que se tiene respecto al cronograma de la contratación por la prueba nacional, en este caso es las fechas. ¿Cuándo han de ser publicado las plazas oficiales? Ha de ser el 29 de enero. En este último webinar se ha hecho hincapié a ello. Por tanto, habíamos indicado, ¿no?, ya en otros videos anteriores referente a estas fechas. Lo más loable es que estas plazas oficiales se publique el 1 de febrero. Porque se ha implementado en este proceso de nombramiento 2022 esta última fase, que es la adjudicación por acto público excepcional, que es las fechas eran o van a ser del 29 al 31 de enero del 2024. Por lo tanto, en esas fechas respectivas ya van a aparecer, bueno, ya se va a saber qué plazas han quedado desiertas. Y por ende esas plazas que han quedado desiertas deben de incorporarse en las plazas oficiales para esta contratación según el ranking de la prueba nacional. Pero, según este cronograma, no se va a llevar a cabo de esa manera. Y por ende, esas plazas que han quedado desiertas sí se van a tomar en cuenta para la evaluación por expedientes. ¿Qué decían, estimados colegas? ¿Es correcto? ¿Es viable de esa manera? Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces, se sigue el cronograma ya que se ha dado a través del oficio múltiple, los cronogramas que ya hemos dado a conocer también en nuestro canal. Pero, si es que se va a respetar, entonces usted, maestro, continúa. Va a presentar, si usted está en el ranking, debe presentar su expediente del 30 de enero al 1 de febrero. ¿Ya? Va a haber, bueno, en este caso, para que usted sea tomado en ese ranking de cada UGEL. Y cuando se publica los resultados finales el 13 de febrero. Y se adjudica del 14 al 15 de febrero. Y se emite su resolución el mismo día, el 15 de febrero. Entonces, maestro, maestra, las actividades que se van a implementar para la contratación por la prueba nacional, en este caso, cada Dirección Regional de Educación han de aprobar un cronograma regional. Y hablando de cronogramas, se tiene la esperanza de que se replantee, ¿no? Y lo mismo ha pasado con esta última etapa que se ha implementado, la adjudicación excepcional por acto público, ya que los docentes hicieron llegar su voz, ¿no?, sus reclamos a cada Dirección Regional de Educación. Y cada Dirección Regional de Educación ha planteado al Ministerio de Educación. A raíz de ello se ha dado esta última etapa implementada. ¿Sí? Y de igual manera, hablando de los requisitos, también se ha reducido. Muy bien. Pero eso ha sido a raíz de los colegas que han alzado su voz. ¿Y qué se espera entonces ahora?
que también los colegas que están esperando una plaza de contrato docente y que estén en el ranking de la prueba nacional, sería injusto que las plazas que queden desiertas en esta última etapa excepcional de la adjudicación por acto público no se tomen en cuenta en esta etapa que es por la adjudicación según el ranking de la prueba nacional, ¿no? Entonces, ya cada dirección regional de educación son profesionales, imagino, eficientes, coherentes, que están acorde. Entonces, que replantee, ¿no? Es en cuanto a las fechas de publicación de plazas oficiales. Entonces queda en mano de cada dirección regional de educación o de cada gerencia regional de educación y de cada UGEL que planteen en respecto a este tema. Entonces se tienen estas actividades que van a realizarse en este proceso de contratación por la prueba nacional. Y veamos algo importante, muy importante, maestro, para que usted sea partícipe de la prueba nacional, de esta segunda etapa. Esto, formación académica por la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular. Y esto, como se evidencia, ustedes lo acreditan con la copia de los documentos que acrediten la formación académica. Y la emisión del título no puede ser posterior al 5 de julio del 2022. Si usted, maestro, está en el ranking, ok, todo bien va ahí, pero algo importante, debe de guiarse. Si usted ha sacado su título el 6 de julio del 2022, no va a ser tomado en cuenta en este ranking. Y profesor, ¿no puedo participar entonces en otro proceso? Por supuesto que sí puede participar en la evaluación por expedientes, en la tercera etapa, maestro, maestra. Entonces, es algo importante. Si usted tiene su título posterior a esta fecha, bueno, puede presentar, pero va a salir observado. ¿Sí? Maestro, maestra. Bueno, aquí son otros requisitos generales: tener buena salud física y mental y disponibilidad para ejercer la docencia en forma efectiva, según la declaración jurada del anexo 8. Tener menos de 65 años, también el anexo 8, y otros anexos que usted debe de presentar, ¿ya? El anexo 8, 9, 10, 11, 12 y 19, ¿ya? En su expediente. Y algo importante referente a los requisitos específicos, maestro, maestra. Si usted quiere participar en las plazas vacantes ubicadas en zona de frontera, debe de ser peruana o peruano de nacimiento. ¿Y cómo se acredita? Según el anexo 8. ¿Sí? Y de igual manera usted debe de presentar al momento de postular su partida de nacimiento. Y eso es lo que evidencia que usted es peruano de nacimiento, ¿no? Pero según el anexo 8 debe de presentar. Esta es una declaración jurada, ¿no? Para adjudicarse una vacante en el área curricular de educación religiosa de una institución, usted debe de contar con la propuesta. En este caso, la copia simple de la carta de presentación del obispo o director de la Oficina Diocesana de Educación Católica, la ODEC, correspondiente a su jurisdicción. Bueno, los colegas que ya van trabajando como contratados en educación religiosa en el área curricular ya conocen. Y si usted por primera vez quiere participar, quizá tiene el título correspondiente en esta especialidad, en esta área curricular, usted debe de contar con esta carta simple, ¿correcto? Con esta carta de la aceptación, ¿no? La propuesta de la ODEC. Y si usted quiere ser partícipe en una plaza de educación intercultural bilingüe, ya usted debe de acreditar, ¿no? En este caso, estar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias, estar registrado y contar con el dominio mínimo requerido para el contrato docente. Bien. Ahora vayamos a algo importante también que se ha hablado en este caso y se debe de hablar: los requisitos para los centros rurales de formación alternancia, ¿no? Las famosas CRFA. Para adjudicarse en una vacante en estas instituciones, además de cumplir con los requisitos de formación profesional, deben someterse a una entrevista,
ya sea presencial o virtual, donde se evalúan las competencias y capacidades, según el criterio del anexo número 15. En este caso, el comité de la CRFA entrega los resultados de la entrevista al postulante y remite al comité de contratación de la UGEL o DRE los resultados del ganador a fin de que se adjudique según la norma. La entrevista se ejecuta en fecha previa a la establecida en el cronograma para las adjudicaciones. El postulante que apruebe la entrevista es adjudicado por el comité de contrato previa comunicación del comité CRFA. Es muy importante, estimados colegas, para que ustedes sean partícipes en los centros rurales de formación alternancia. El postulante debe de cumplir con lo señalado en el literal A del numeral 23.1 del artículo 23 de la norma vigente, en relación a la formación académica, cumplimiento de los requisitos generales y específicos que ya habíamos dado a conocer en las diapositivas anteriores. Entonces, para participar en estas instituciones de CRFA, va a haber la convocatoria respectiva y ustedes deben estar al tanto en su UGEL y en su Dirección Regional de Educación. Entonces, maestro, maestra, usted debe estar al tanto de todos los comunicados que se puede emitir en el portal del Ministerio de Educación. Y de igual manera en las UGELes, en las direcciones regionales de educación, en las gerencias regionales de educación. Sí, estar al tanto, ingresar respecto a los requisitos, a los plazos y procedimientos, ¿sí? Como bien ya habíamos explicado en los videos anteriores. Y cualquier modificatoria que exista, nosotros también lo estaremos dando a conocer. Sí, estar al tanto, por lo tanto, por lo pronto ustedes deben de alistar los requisitos correspondientes, llenar ya los anexos correspondientes y estar al tanto de las fechas correspondientes. Con lo que respecta a la contratación por evaluación de expedientes, en este caso, quienes participan son postulantes con título pedagógico, bachiller en educación, egresados en educación o los estudios que acrediten los perfiles adicionales aprobados por la DRE. Y algo importante, es importante precisar que en esta etapa de contratación se realiza siempre que existan plazas vacantes y se haya agotado el cuadro de méritos establecidos por la prueba nacional. ¿Sí? Recordarles que en el anterior etapa 2, que es por la prueba nacional, solamente una vez te puede guardarte tu cupo, si es que no logras estar presente en la adjudicación. Y cuando ya te vuelva en la siguiente adjudicación por segunda vez, ya no se te guarda tu número de ranking, así que sales del ranking. Por lo tanto, posiblemente ahora sí haya más convocatorias por contratación por evaluación de expedientes, como no pasó en el año anterior referente, ¿no? Uno podía estar en el ranking cuantas veces no asista a la adjudicación. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos generales? ¿No? Formación académica para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular. En este caso, ustedes, el cumplimiento de algunos de los perfiles de la prelación en el anexo número 6 de la norma de contrato y otros documentos que pueden otorgar puntajes según el anexo número 13 y 14. ¿Correcto? Y aparte de ello, ustedes, bueno, gozar de buena salud física y mental, según el anexo 8, acreditar con ello, y tener menos de 65 años antes del inicio de vigencia de su contrato, o sea, antes de que ustedes suscriban el contrato, ya sea antes del 1 de marzo o después de ello, ¿no? Y de igual manera ustedes deben de presentar las declaraciones juradas según los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19
de la norma vigente. Y en cuanto a los requisitos específicos, ustedes para postular o adjudicarse a una plaza de una institución educativa ubicada en zona frontera debe ser peruano de nacimiento. Ustedes presentan el anexo número 8. ¿Sí? Y de igual manera, para adjudicarse una vacante en el área curricular de educación religiosa o instituciones educativas por convenio, deben contar con la propuesta. Ya esto de la propuesta del convenio ya se ha hablado ampliamente en el proceso de nombramiento. Por lo tanto, ustedes deben de tener ese documento en donde se les aprueba esa propuesta para ser partícipes e integrar, ¿no?, dicha institución, ¿sí?, ya sea por la ODEC o el director de dicha institución o promotor de esa institución. Y de igual manera, para adjudicarse a una plaza de educación intercultural bilingüe, EIB, el docente además debe de acreditar el dominio de la lengua originaria. En este caso, estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria. Para el proceso de contrato ya el nivel de dominio mínimo ya se baja, ¿no? En cambio no ha pasado eso en el nombramiento docente, aunque en esta última etapa de adjudicación por acto público excepcional ya se ha bajado el nivel, ¿no? Estábamos respecto a ello dialogando respecto al cronograma y aquí estar al tanto. En este caso este es el cronograma ya propuesto por Ministerio de Educación y se da la potestad para que cada Dirección Regional de Educación y de igual manera las UGELes, viendo la situación, puedan emitir, en este caso cada Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación va a emitir el cronograma para esta etapa de evaluación de expedientes. Pero las fechas que se tienen son estas, ¿no? Del 16 de febrero, la publicación de plazas, presentación de expedientes del 19 al 21 de febrero. ¿Y cuándo son las fechas de adjudicación? Del 4 al 6 de marzo. ¿Sí? Como vemos, Ministerio de Educación no piensa en el magisterio peruano. Bueno, dice, un documento de contrato docente, en este caso de experiencia laboral, te va a servir desde el 1 de marzo, ¿no? Desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre. ¿Correcto? Así es el año lectivo que toman en cuenta en los concursos respectivos. Pero aquí ha de iniciarse de estas posterior al 1 de marzo. Por lo tanto, ese año te va a faltar para completar, así que debes de completar con otro año lectivo, con otras fechas, para completar los días correspondientes al mes. Sí, vemos aquí otra de las falencias del Ministerio de Educación, que no piensa en el magisterio peruano. ¿Sí? Y como vemos, estas son las actividades para la contratación de evaluación de expediente, ¿no? Sí, todas las mismas, todo ese procedimiento se ha de seguir. Y algo importante respecto a lo que es lo que se va a evaluar, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente, maestro, maestra. El comité de contratación evalúa los expedientes de los postulantes sobre un máximo de 70 puntos, de acuerdo con los criterios de la ficha de calificación del anexo número 13, para educación básica en este caso, y el anexo 14 para ETP, educación técnico-productiva, para instituciones educativas de los CEPROS, ¿no? Bien. A ver, veamos en educación básica, ¿qué es lo que se va a calificar? La formación académica y profesional. Sí, en este caso se consideran los grados de doctor, maestría y diplomados en educación o áreas académicas afines. Máximo 37 puntos. Y formación continua, es decir, los certificados emitidos en los últimos 5 años,
se consideran solo las capacitaciones realizadas en Perú Educa y Educa Talentos. Aquí lo que le falta es la CIFOS, ¿no? Ya, esas son las plataformas, bueno, las que van a ser válidas y ya no sirve las otras realizadas por universidades, por institutos pedagógicos, otras instituciones privadas, etcétera. Así que, maestro, maestra, ahora es importante que ustedes se puedan inscribir para siguientes convocatorias a estas plataformas de Ministerio de Educación. Por otra parte, esto es, para educación técnico-productiva también se consideran capacitaciones en el marco de convenios establecidos con el Minedu, institutos pedagógicos y universidades, pero en este caso ya es para educación técnico-productiva. Veamos que es muy diferente con educación básica, ¿no? Pero aquí es la aclaración, estamos ahondando respecto a educación básica. Bien, la educación básica, estos certificados en Perú Educa, Educatalentos y las DIFOS. La experiencia laboral, máximo 26 puntos. Son computables los contratos como profesor o profesora por una jornada mínima de 12 horas pedagógicas, de un periodo lectivo, ¿no? En este caso. Y un periodo lectivo habíamos indicado que inicia el 1 de marzo y culmina el 31 de diciembre. Y ahí va el detalle maestro para las futuras convocatorias y en la contabilización en la experiencia laboral. Dice aquí, en programas de instituciones educativas públicas de educación básica y educación técnico-productiva. O sea, esas lomas se van a tomar en cuenta y ya no en instituciones educativas privadas. A tomar en cuenta, maestro. Y en cuanto a los méritos, es muy importante, las resoluciones de felicitaciones que se consideran válidas son las ministeriales y las resoluciones emitidas por la DRE o UGEL por desempeño de trabajo destacado en el campo pedagógico. Máximo 5 puntos. Muy bien, maestro. Entonces, estas son lo que se va a evaluar en evaluación de expedientes. Ahora vayamos a lo que respecta a educación técnico-productiva. Esa va a ser 100 puntos. Y de igual manera la formación académica y profesional es a 27 puntos, grados de doctor, maestría y diplomados en gestión pedagógica. Diplomados en gestión pedagógica. Mínimo 24 créditos equivalentes a 384 horas académicas. Sí, la misma también en este caso que es para los diplomados en educación básica. Con respecto a la formación continua, máximo 28 puntos. Aquí se consideran los certificados emitidos en los últimos 5 años. Se consideran solo las capacitaciones realizadas en Perú Educa y Educa Talentos. Esto es caso para educación básica, ¿no? Para ETP también se consideran capacitaciones. Bueno, hacemos la mención, aquí la aclaración, que ustedes también para postular a ETP, si tienen capacitaciones en Perú Educa, Educa Talentos y otras plataformas del Ministerio de Educación, tranquilamente han de ser válidas. También dice, ¿no? Se consideran capacitaciones en el marco de convenios establecidos con el Minedu, institutos pedagógicos y universidades, correcto. Lenguas originarias, certificado de dominio del idioma inglés nivel avanzado. Sí, esos aspectos también han de tomarse en cuenta para ETP. La experiencia laboral, máximo 40 puntos. Experiencia laboral en el sector productivo de instituciones educativas o privadas. En este caso estamos hablando de educación técnico-productiva, maestro, maestra. La experiencia docente en educación superior o técnico-productiva también se toma en cuenta en ETP. Méritos, máximo 5 puntos. Las resoluciones de felicitaciones que se consideran válidas son las ministeriales y las resoluciones emitidas por la DRE o UGEL por desempeño de trabajo destacado en el campo pedagógico. Entonces, maestro, maestra, es muy diferente esto de los criterios de calificación tanto para educación técnico-productiva como para educación básica. Y llegamos a este punto importante, maestro.
sobre las consideraciones finales. Aquí no se puede considerar no apto al postulante que omitió su huella y firma en sus declaraciones juradas. Se regulariza en la presentación de reclamos. ¿Correcto? Si ustedes tal vez por los apuros del tiempo ya se olvidó, tranquilamente puede subsanar. Tener en cuenta, maestro. Publicados los resultados preliminares, el postulante que no esté de acuerdo con ellos está facultado para presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité, dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. Sí, si usted tal vez va a ocurrir que varios comités de evaluación no van a evaluar correctamente, por tanto usted tranquilamente ha de presentar, pero con fundamento, ¿sí? Si dos o más postulantes obtienen el mismo puntaje final, el comité deberá considerar de manera excluyente y en orden de prelación los puntajes obtenidos en la ficha de evaluación y en el siguiente orden. Si ustedes en algún momento tuviesen un empate con un colega, se va a tomar el desempate de acuerdo a ello. Primero, la formación académica y profesional. Segundo, la experiencia laboral. Tercero, la formación continua. Y como cuarto, la antigüedad de fecha de expedición del título. De acuerdo a ello se realiza el desempate correspondiente. Y a efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas ubicadas en zonas de frontera, en zona rural o Valle de los Ríos Apurímac, Imantaro, Braem, no son excluyentes, ¿correcto? Ha de tomarse en cuenta todas estas experiencias que ustedes tuvieron en diversas zonas. El comité verifica con los padrones aprobados desde el año 2014 y con las boletas o constancias de pago que coincidan con el o los años laborados en la institución educativa. En este caso, donde se verifica usted trabajó en zona de frontera, zona rural o zona de Braem, tranquilamente en su boleta de pago, ¿no? Ahí se especifica. Bien, maestro, maestra. Estas han sido las aclaraciones sobre los requisitos, las etapas o cómo postular y otros detalles que se dio a conocer. Como vemos, ustedes saquen sus propias conclusiones referente a los webinars que realiza Ministerio de Educación y por quienes lo realizan y quienes trabajan y encabinan nuestro Ministerio de Educación. Como docentes estamos en la potestad de levantar la voz, hacerle llegar nuestras críticas, bueno, en este caso empezando a UGELES, a DRE y las DRE al Ministerio de Educación. Un abrazo a la distancia, estimados colegas.